alumnos de Física 1, vamos a proceder a ver primero modelos atómicos y después vamos a comenzar a ver el equipo ya directamente. Acá, como podemos ver, vamos a ver átomos y moléculas. Sí, bueno, acá habla sobre la historia. Bueno, el átomo, ¿no es cierto? Todos piensan que es la parte más pequeña de la materia. Hoy en día venimos a descubrir que no es tan así. ¿Sí? Bueno, la teoría atómica de Dalton explicaba que el átomo era como si fuera un pan de Navidad. O sea, era la masa y la masa era la parte positiva y en su interior tenía como la fruta brillantada o la pasa de uva insertados los electrones negativos. ¿Sí? La crítica a la teoría de Dalton: los átomos son indivisibles, tienen las mismas propiedades y masas, los átomos forman compuestos. Con el descubrimiento de los rayos X por parte de William Conrad de Röntgen, vinieron a descubrir que la materia no era tan maciza como ellos pensaban. O sea que fue la demostración de que el átomo de Dalton no era como ellos pensaban. O sea que si en este caso, como los rayos X fueron emitidos a través de un tubo que está rodeado de cartón e impactaron sobre una placa de daguerrotipo que estaba cubierta con sales de plata, ¿no es cierto?, atravesando madera, se suponía que esa placa no debería haber sido impregnada por la radiación. Y sin embargo, cuando Röntgen la reveló, descubrió que la placa había sido expuesta a una determinada radiación que él no conocía, entonces la denominó rayos X. ¿Sí? Bueno, ese fue el principio del fin, digamos, de la teoría atómica de Dalton. Siguieron apareciendo distintos tipos de modelos atómicos hasta llegar al modelo atómico de Bohr, ¿sí? Que es el más conocido actualmente, en el cual tenemos que fue el que demostró el descubrimiento de los rayos X, que es que la mayor parte de la masa, ¿no es cierto?, este es el modelo en base a la experiencia, ¿sí? En base al descubrimiento de los rayos X. Descubrimos que la mayoría de la masa está en el centro del átomo, donde se encuentran los protones, los neutrones, y que en sus alrededores, ¿no es cierto?, orbitan los electrones. Los electrones, que son los generadores de los rayos X, tienen una particularidad. ¿Sí? Tiene una cosa que se llama comportamiento dual, que es, funcionan como si fueran una onda electromagnética, ¿no es cierto?, como son las ondas de radio que todos conocemos, o que tienen masa como si fuera una bolillita. ¿Vieron las bolillitas chiquititas? Bueno, tienen ese comportamiento dual. Por momentos funcionan como si fueran una onda electromagnética y por momentos funcionan como si tuvieran masa, como si fueran un protón o un neutrón. ¿Sí? De ahí que como los rayos X se forman en las capas electrónicas del átomo, tienen ese comportamiento de ondas electromagnéticas conferidas ¿por quién? Por los electrones, que son los que los generan. Como pueden ver, el modelo atómico de Thomson era el modelo de pan de Navidad igual que el de Dalton, ¿no es cierto? Y estaba el modelo de Rutherford, que demuestra que cuando llegan electrones o cualquier otra cosa pueden chocar o ser desviados por el núcleo atómico, por los electrones o pasar de largo. Ahí está el modelo de Bohr. Sí, bueno, descubrieron el neutrón que tenía la misma masa similar al protón, pero que no tenía carga eléctrica. Sí, bueno, el modelo actual tenemos la corteza está formada por los electrones, el núcleo por los protones y neutrones. El número atómico y el número másico son importantes porque lo vamos a ver más adelante. El número atómico es la cantidad de protones que tiene el núcleo y que es igual a la cantidad de electrones que tiene en su corteza, ya que el núcleo se encuentra en equilibrio, o sea que tiene carga eléctrica cero. Mientras que el número másico es la letra A, ¿no es cierto?, es la suma de los protones, los neutrones que tiene el núcleo atómico. Ahora vamos a comenzar a ver lo que es ya en sí el equipo de rayos X. Acá pueden ver, digamos, cómo está formado lo que vendría a ser la parte de alta tensión del equipo, ¿sí? En este caso vemos que llega la corriente alterna desde el exterior, llega al transformador de alta tensión, ¿no es cierto?, y lo transforma de la baja tensión domiciliaria de 220 o 380 hacia la cantidad de
voltaje, kilovoltaje que nosotros necesitamos para realizar la placa radiográfica. Esa corriente alterna no nos sirve a nosotros para el funcionamiento del equipo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que transformar en corriente continua. Entonces, la corriente continua se transforma mediante ¿qué? Mediante un grupo de rectificadores, ¿sí? O grupo rectificador que transforma esa corriente alterna en corriente continua, ¿sí? Y a su vez, ¿no es cierto?, para evitar el sobresalto durante el funcionamiento de los tubos, se utiliza un grupo de condensadores para compensar o almacenar la energía, ¿sí? Acá lo que nos estamos olvidando es una corriente que se llama corriente inducida, que es la que se produce entre el primario y el secundario de un transformador, ¿sí? Ya que no están en contacto, sino que el campo eléctrico genera un campo magnético que es transferido hacia el otro bobinado que sería el secundario. En este bobinado secundario, ese campo magnético genera o induce una corriente eléctrica que es conocida como corriente inducida farádica. Si llegamos acá, lo que se tiene en cuenta en el transformador de alta y baja es la cantidad de espiras que tienen y el diámetro, ¿sí? Mientras que en el primario, ¿no es cierto?, que viene la corriente domiciliaria o de la calle, el diámetro es constante. Si el transformador va a ser de alta, va a tener mayor diámetro, y si va a ser de baja, va a tener menor diámetro el conductor de cobre. Como pueden ver acá, ustedes cuando están colocando los valores para hacer el disparo, ¿no es cierto?, están comenzando a preparar el equipo, ¿sí? Colocan 60 kilovoltios, 200 miliamperes y le están colocando el tiempo que va a durar el disparo. Entonces, el tubo de rayo X, como pueden ver ahí, ¿no es cierto?, uno de ánodo rotatorio, ¿no es cierto?, tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? El ánodo es el polo positivo y el cátodo el polo negativo. ¿Qué es lo que tiene el polo negativo? El polo negativo tiene en su composición, está todo completo hecho antiguamente estaba hecho de tungsteno, al igual que el polo positivo o ánodo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que tiene importante? El cátodo tiene los filamentos. Todo tubo de rayo X moderno tiene dos filamentos, un filamento fino y un filamento grueso, ¿sí? Todo ese conjunto está rodeado por una calota o tubo de vidrio plomado de alta resistencia que es conocido como vidrio Pirex, ¿sí? O al borosilicato. Acá está el tubo rayo X. De nuevo, la parte de ánodo rotatorio. Como pueden ver, del lado de la mano del hombre se ve una cosa negra. Esa cosa negra que se ve ahí es el rotor del motor del ánodo que se encuentra dentro del tubo de rayo X, ¿sí? Y arriba se encuentra la calota blindada que rodea el tubo de rayo X, ¿no es cierto? O sea, el tubo en sí. Entre el tubo y la calota se encuentra una cosa importante que es el aceite. El aceite es un aceite especial, un aceite mineral que no tiene agua, entonces no conduce la electricidad. Acá vemos el cátodo. Como les decía, el cátodo tiene dos cosas importantes que son los filamentos, ¿sí? El filamento fino y grueso. Y en este caso, los dos se encuentran rodeados por una cosa que se llama copa de enfoque, que es la que permite que durante el disparo de los rayos X, los electrones catódicos no salgan disparados hacia ningún lado, sino que salgan directamente disparados hacia la zona blanco del ánodo. El ánodo puede ser fijo, ¿no es cierto?, que es en los equipos viejos o en los equipos de tipo odontológico, en donde el ánodo es un vástago de cobre que tiene inserto en un bisel, en un determinado ángulo, un inserto o un injerto de tungsteno, ¿sí? En donde, que es la zona blanca donde inciden los electrones catódicos o fotones catódicos. La siguiente, ¿sí? Lo que pueden ver ahí son fotos de cómo se va erosionando el ánodo, ¿sí? ¿Por qué se elige el tungsteno? En este caso, para formar el ánodo y el cátodo, porque tiene un elevado número atómico, en este caso es 70, ¿no es cierto?
tienen un elevado punto de fusión y un elevado punto de ebullición, o sea que está por el punto de ebullición y fusión del tungsteno está por encima de los 3000 grados centígrados. Y tampoco se utiliza tungsteno puro, ya que se está utilizando tungsteno con molibdeno o tungsteno con niobio, ¿sí? El cual le confiere muchísima mejor calidad de imagen. Acá lo que vemos es la mesa de comando del equipo rayo X, ¿sí? O sea, la parte de entrada del equipo. En él se pueden ver, ¿no es cierto?, que ustedes pueden colocar el kilovoltaje, el miliamperaje, el tiempo, y en la cuarta les sale una cosa que es la multiplicación del tiempo por el miliamperaje, que se llama miliamper segundo, ¿sí? O sea que ustedes pueden colocar los valores, como vamos a ver en física 2, pueden colocar los valores en forma, digamos, manual, con kilovoltaje, miliamperaje y tiempo, o si no pueden colocar el kilovoltaje y pueden colocar directamente el miliamper segundo y automáticamente el equipo le coloca el tiempo y el miliamper, ¿sí? Y lo que se ve abajo es la selección que ustedes pueden hacer. O sea, los equipos modernos hoy en día traen ya directamente, ustedes no tienen que guiarse por tabla o calcular un valor, sino que directamente le permite a ustedes calcular, digamos, colocar en forma automática los valores. Si ustedes quieren hacer un tórax de frente, un tórax de perfil, apretan eso y automáticamente el equipo le coloca los valores, ¿sí? O sea que se están ahorrando muchos dolores de cabeza. Sí, bueno, acá se ve, digamos, cómo ustedes, una vez que colocaron los valores, se prepara el equipo para hacer el disparo. En este caso, digamos, cuando ustedes hacen la preparación, van a ver que dependiendo del miliamperaje que colocaron, se va a calentar el filamento del cátodo, ya sea el fino o el grueso, ¿no es cierto?, provocando en el vacío de dentro del tubo, alrededor del filamento, un efecto que se llama efecto Edison o emisión termoiónica. O sea que los electrones, se forma una nube de electrones alrededor de ese filamento, ¿no es cierto? Y cuando se llega a la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, o sea, entre el polo positivo y el polo negativo, se realiza el disparo, ¿sí? Eso se llama efecto de Forest, ¿sí? O sea que los electrones o fotones catódicos, rayos catódicos van a salir con una determinada velocidad hacia el polo positivo, ¿no es cierto?, dependiendo de la diferencia de potencial. O sea, no es lo mismo utilizar 40 kilovoltios que usar 70 kilovoltios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de la diferencia de potencial, van a salir con una determinada velocidad. A mayor diferencia de potencial, mayor velocidad. Y a mayor diferencia de potencial, mayor kilovoltaje y mayor poder de penetración tiene ese haz de rayo X. Bueno, acá explica todo lo que les dije, la siguiente, ¿no es cierto? Digamos, acá se ve como cuando ustedes pulsan el predisparo, como les decía, se produce la nube de electrones, ¿no es cierto? Ustedes entran al paciente, ¿no es cierto? Y comienza a girar el ánodo giratorio. Cuando se alcanza la temperatura necesaria en el filamento y el ánodo giratorio alcanzó la velocidad necesaria, el equipo le avisa al técnico que puede realizar el disparo. ¿Ves? Como pueden ver ahí, el equipo le avisó al técnico que puede hacer el disparo, entonces el técnico apretó el botón hasta el fondo y ahí es cuando, digamos, sale el haz de rayo X atravesando el paciente, ¿no es cierto?, e impregnando la placa radiográfica, ¿sí? Y como pueden ver, ahí está hablando del chasis, que es una caja plástica donde se encuentra la placa radiográfica perfectamente fija, ¿no es cierto? Y dependiendo de la zona o espesor o región del cuerpo que esté atravesando, va a haber distintos grados de penetración y van a impactar con mayor o menor intensidad en la placa radiográfica.